Se realizará más adelante. Pasamos en el orden del día al debate siguiente, que es sobre la situación en Cuba. Y empezamos con una ronda de autores. Primero el señor López Gil. Gracias, señora presidenta. Señor comisario, desde el grupo PPE no nos cansaremos de denunciar la gravedad de la situación en la que se encuentran todos los cubanos, dentro y fuera de la isla. Y lo diremos las veces que sea necesario, una, dos o cientos de veces, hasta que la represión, el maltrato, la tortura, las desapariciones forzosas, los asesinatos contra los miembros de las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, artistas, periodistas, estudiantes y simplemente manifestantes cesen por completo. También los presos políticos sean liberados y en Cuba finalmente se instaure el camino hacia la democracia y el Estado de Derecho. Nuestros debates y resoluciones son de extrema necesidad, pues nosotros, como representantes de los ciudadanos europeos, dejamos constancia de la voluntad de los mismos. Les puedo asegurar que Europa está con todos los demócratas cubanos que sufren la represión de la dictadura y que se quiere su fin. El régimen cubano no es ponzoñoso solamente para quienes le llevan la contraria dentro de sus fronteras, también lo son en el extranjero. El régimen cubano insiste en exportar su modelo totalitario y de sometimiento al resto de la región. Ya hemos comprobado cómo aquellos países que no contaban con sistemas democráticos fuertes han caído en sus garras. El régimen cubano recientemente ha auspiciado una cumbre de dictadores y violadores de derechos humanos en la que se reunieron, entre otros, las peores dictaduras de la región para asentar su hoja de ruta hacia el futuro. La Unión Europea es un actor internacional muy fuerte, de prestigio, de presente, que no debe temblar atemorizado al pronunciarse ante esta barbaridad. Hoy le pido enfáticamente al alto representante que escuche y ejecute la voluntad del Parlamento. Tenemos un acuerdo con la isla que no se respeta. Tenemos principios comunes que no se respetan. Tenemos unos premios Sájarov a los que no se les respeta e incluso se sienten tan abandonados por nuestras instituciones que no han dudado en proponer la retirada de su distinción como protesta. Es por ello que hoy le requerimos que se proponga en el próximo Consejo de Ministros de Exterior activar la cláusula 85 o el párrafo tercero del acuerdo que pueda llevar a la suspensión del mismo y que proponga finalmente sanciones para aquellos responsables de las violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias und wir kommen. Seguimos en la lista de autores de la resolución ahora a la señora Sarantsova. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, la Unión Europea está con los cubanos, pero tenemos que hacer más para ayudarles en su camino hacia democracia. La semana pasada los premios Sájarov cubanos hicieron lo que nadie había hecho antes. Propusieron la retirada de su distinción si la Unión Europea sigue sin tomar medidas concretas ante las violaciones de los derechos humanos en Cuba. La situación en el país es cada vez peor. Más represión, más violaciones de derechos humanos, más presos políticos y ningún avance en sus compromisos del acuerdo que firmamos hace ya 5 años. 5 años. Tengo una pregunta concreta al alto representante.
¿Por qué no se pide una reunión de especial urgencia con Cuba, tal y como lo propone en el acuerdo? Es una medida para mostrar claramente que tomamos los compromisos del acuerdo en serio, que realmente queremos ayudar y mejorar la vida del pueblo cubano. Y lo pido una respuesta concreta y acción concreta. Los cubanos están sufriendo mucho y necesitan nuestro apoyo. Ahora. Gracias. Dankeschön, Frau Kollegin Charanzova. Muchas gracias, señora Charanzova. Tiene la palabra el señor Terch, también coautor de la resolución. Buenos días a todos. En una celda tapiada a la que echan agua desde el techo para que esté siempre mojada, están matando lentamente al preso político enfermo y agonizante que es José Daniel Ferrer. En la cárcel de Quibicán está Roberto Pérez Fonseca, de 38 años, condenado a 10 años por cargos falsos. En realidad, él, como tantos otros de los 600 cubanos que están presos y siendo condenados a largas penas de prisión, él lo están porque salieron el día 11 de julio en un clamor de libertad a decir basta ya. Y sin embargo, aquí se interpretó por parte del servicio exterior que dirige el señor Borrell como que salían por la escasez de una serie de artículos que se debía a las sanciones del señor Trump. A ese grado de manipulación hemos llegado aquí con esta obsesión del alto representante y su equipo por defender a las dictaduras narcocomunistas de Iberoamérica y muy en especial a la cubana. Tanto que en Iberoamérica ya se considera a la Unión Europea cómplice y blanqueadora de estas dictaduras, y los premios Sájarov cubanos han dicho que prefieren devolver los premios a ver esta pasividad cómplice y este silencio vergonzoso por parte del señor Borrell y de su equipo y de la Comisión. No está habiendo nada, no están haciendo nada. Yo voy a felicitar a todos las Navidades. Espero realmente que muy especialmente los presos políticos sepan que hay una esperanza y que la Unión Europea recupera el músculo moral para luchar por una Cuba libre, por una Bolivia libre, por una Nicaragua libre y por una Venezuela libre. Muchas gracias. Dankeschön, Herr Kollege. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora Leitão Márquez, también coautora. Obrigada, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Cuando en noviembre de 2021 vimos cómo se recibió la mejor música del son cubano, pues salió de la cárcel, no de un palco en Las Vegas. Esa música atrevida que se llevó ese premio pues fue precisamente contra Fidel Castro, patria o muerte, pero este es un mensaje de libertad del pueblo cubano. Es que los movimientos artísticos y desde luego que esa represión que tiene por parte del gobierno cubano es una constante en los últimos meses y es algo que no podemos aceptar. No hay ningún artista que pueda estar en las cárceles por el arte que lleva a cabo. En esta fase negra de los últimos meses de Cuba, de ataque a los derechos humanos, tiene que dar marcha atrás y el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba se puede utilizar precisamente para esto. Por mucho que los avances sean lentos o más lentos de lo que nos gustaría, es importante, pero no hay que acabar las vías de diálogo. En Cuba, como en otros países de América Latina, y he estado, por ejemplo, de estar en Venezuela hace poco, hay que llevar a cabo un diálogo político inclusivo, que de esta manera podemos dar la vuelta atrás, no las sanciones que empeoran el día a día de los ciudadanos y ciudadanas. Y diría que muchas veces tienen como efecto incluso ir contra aquellos que sancione. Es importante porque se acaban revolviendo contra el que limita sus derechos y así debilitan las propias instituciones. Muchísimas gracias. Sigamos con el señor Solé. Adelante.
Gracias, presidenta. Esta es la tercera resolución, el tercer debate sobre Cuba que tenemos en este Parlamento este año. Y yo no les puedo decir nada diferente de lo que ya dije la última vez que hablamos sobre Cuba en el mes de septiembre. 3 mensajes muy claros. El primer mensaje es lamentar, denunciar, criticar la respuesta autoritaria que sigue dando el gobierno cubano a cualquier expresión de disidencia, ya sea desde el espacio cívico, ya sea desde el mundo artístico o desde cualquier articulación mínimamente política de la oposición. El gobierno cubano debe respetar el derecho a la manifestación pacífica, el derecho a la libre expresión, y creo que se equivocaría el gobierno cubano si pensara que, como no se produjo la marcha del 15M, pues aquí no ha pasado nada. No, sí que pasa. Hay una frustración, hay unas penurias económicas y sociales que llevan a esta expresión de malestar. Segundo mensaje, cuando este Parlamento hace una resolución sobre Cuba, esta resolución no es equilibrada si no hay una crítica y una condena al bloqueo norteamericano, que sí que tiene repercusiones sobre la situación socioeconómica de los cubanos. Y tercer mensaje, nosotros también creemos que el acuerdo de diálogo político y de cooperación de la Unión Europea y Cuba es el marco, es el espacio donde seguir intentando ayudar al pueblo cubano hacia la senda de más libertad y democracia. Gracias. Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege Solé. Muchísimas gracias, señor Solé. A continuación, tiene la palabra como autor también el señor Pineda. Adelante. Gracias, presidenta. Señorías impulsores de esta resolución, como buenos servidores de Estados Unidos traen esta resolución por mandato de su jefe y como alumnos aventajados de Goebbels repiten las mismas mentiras 1000 veces esperando que se consideren verdad. En Cuba no hay detenciones arbitrarias, ni torturas, ni desaparecidos. Quienes están en la cárcel lo están por haber delinquido, como en cualquier Estado de Derecho. La única violación de derechos humanos que sufre Cuba son los más de 60 años de un bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos y que ustedes ni siquiera mencionan en su resolución. El gobierno cubano, fruto de la heroica revolución, pone al ser humano en el centro de la acción política, social y económica. No mercantiliza con los derechos, como sí se hace desde este lado del mundo, en especial durante la pandemia. Esto hace de Cuba un ejemplo de respeto a los derechos humanos, aunque a sus señorías no les permitan admitirlo. Cuba tiene la menor tasa de mortalidad infantil de América. No hay niños durmiendo en la calle ni muriendo de hambre y con sus propias vacunas han protegido al 90% de su población, la mejor vacunación de América y la segunda del mundo. Lejos de lo que sus jefes le mandan decir, Cuba es una democracia participativa, con raíces profundas. Los ciudadanos proponen a distintos candidatos y en votación libre y secreta eligen a sus representantes, que cada año rinden cuentas en asambleas de vecinos, que pueden revocarlos si han perdido su confianza. Este pueblo sabe lo que es ser el casino de los yanquis. Y ahora que tienen en sus manos su soberanía e independencia, la seguirán defendiendo al grito de patria o muerte, venceremos. Y lo harán hasta la victoria siempre. Cuba vive. Muchísimas gracias. Hasta aquí las intervenciones de los autores. Pasemos a la primera ronda en nombre de los grupos. En primer lugar, tiene la palabra el señor López Istúriz White, que se conecta desde Madrid. Muchas gracias, señora presidenta. Tenemos una deuda moral con los que defienden la libertad de su pueblo con su vida y que solo quieren para ello los valores y libertades que nosotros aquí disfrutamos. 2 premios Sájarov, Berta Ramos y Guillermo Fariñas, se han dirigido a esta casa, a su presidente, el señor Borrell, para pedir amparo de nuestra Unión Europea a la persecución de un régimen que sigue sin respetar unas mínimas condiciones. En esta casa, el Parlamento Europeo se ha reconocido esa lucha y con el voto de todos los grupos
hemos otorgado el premio Sájarov. Desilusionados del apoyo de la Unión, los galardonados denuncian el olvido y formulan acusaciones, en especial contra el señor Borrell y el Servicio de Acción Exterior. Su situación de desespero es tal que plantean la devolución del dicho premio como forma de protesta. Hago aquí públicamente un llamamiento a Berta Ramos y Guillermo Fariñas para que no renuncien a ese premio concedido por los verdaderos representantes elegidos de los ciudadanos europeos en este Parlamento. Y ya lo harán, ya hablarán con el señor Borrell y el Servicio de Acción Exterior. Las dos últimas resoluciones aprobadas en esta Cámara ponen de manifiesto la cruda realidad a la que se enfrentan los galardonados. Desde 2016, que se firmó el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, ha empeorado toda la situación. La tortura sigue, la persecución de los ciudadanos. Y es más, se está financiando a organizaciones del régimen desde la Unión Europea. No se ha financiado a ninguna de estas organizaciones que incluso han sido premiadas con el premio Sájarov. ¿A qué tiene que pasar en Cuba para que el señor Borrell, la Comisión Europea y todos despierten ante la persecución, la tortura de este régimen sanguinario? Me pregunto de dónde vamos a sacar la valentía, el carácter para señalar a una dictadura por no respetar los derechos humanos cuando incluso aquí renunciamos a felicitar la Navidad, como se ofenden la extrema izquierda, el compañero anterior, ¿no?, defendiendo a un régimen torturador, pero sin embargo ofendidos porque se felicitan las Navidades. ¿Cómo podemos sacar la valentía para defender eso? Es la pregunta que queda. Feliz Navidad a todos y especialmente a los presos cubanos. Muchísimas gracias. Saludos a Madrid. Y desde el hemiciclo vamos a seguir a continuación con el señor García del Blanco, en nombre del Grupo Socialista. Adelante. Gracias, presidenta. La mayor parte de los países del mundo no viven bajo democracia. Se trata de regímenes que oprimen a sus ciudadanos de una manera mayor o menor, que desde luego restringen las libertades públicas, los derechos humanos fundamentales. Si tuviéramos aquí el mismo nivel de debate que tenemos con algunos países como con Cuba o con Venezuela, muy probablemente no tendríamos fechas en el calendario para poder tenerlos, para poder tener esas resoluciones. Luego hay, por supuesto, una cuestión política que trasciende de la propia defensa de los derechos humanos que hoy tengamos otra vez este debate aquí, y tiene que ver efectivamente con la agenda política de algunos grupos y también con la agenda nacional en algunos de los países que están afectados por esta cuestión de manera más directa. Eso quiere decir solo eso, y también, por supuesto, quiere decir que cada vez que debatamos aquí hay que reiterar que Cuba es un régimen dictatorial que necesita avanzar hacia la democracia, que hay que respetar los derechos humanos y, por supuesto, si hablamos de derechos humanos, hay que hablar también del levantamiento del bloqueo, que no ha producido otra cosa que más bloqueo político. Apostemos por el diálogo, y algunos que traen constantemente algunas reflexiones aquí, que reflexionen si esta es la mejor manera de superar estos 60 años de dictadura. Por favor. Gracias. Gracias. Sigamos. Tiene la palabra, en nombre de Renew, el señor Bauzá Díaz. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Queridos amigos, en estos momentos un buen amigo mío, José Daniel Ferrer, se debate entre la vida y la muerte en una cárcel del régimen cubano. Y como él, cientos de presos políticos a los que la dictadura quiere enterrar en vida. El señor Borrell hoy no está presente aquí en este debate, pero ayer afirmó, hablando sobre Nicaragua, que no había dictaduras ni de izquierdas ni de derechas, simplemente había dictaduras a las que había que combatir democráticamente. Y no puedo estar más de acuerdo. Por eso mismo, no entiendo por qué, en el caso de Cuba, le cuesta tanto al señor Borrell entenderlo, y no solo a él, sino también a otros miembros, como hemos escuchado hace unos minutos en esta misma Cámara. En las cárceles cubanas se enfrentan a la muerte diariamente cientos de personas valientes por el único hecho criminal de defender la libertad, de defender la democracia, de defender la dignidad humana y los derechos humanos. ¿Es que no se merecen los cubanos disfrutar de los mismos derechos que nos exigimos a nosotros mismos y exigimos a los demás aquí en Europa? Por eso mismo, señorías, les pido a todos ustedes que apoyen esta resolución, que apoyen a los demócratas como José Daniel Ferrer y que apoyen también a todos aquellos cuya liberación esperamos que se produzca rápido y exigimos hoy. Muchas gracias, presidente. Gracias. Und als nächstes schließt sich. A continuación, tiene la palabra la señora Checardi del Grupo IDE. Adelante, tiene usted la palabra.
Esta noche he recibido una llamada a las 3 de la mañana de Cuba. Están reprimiendo a mi familia. Tengo una prima que es como una hermana para mí, es radióloga. Los comités de defensa de la revolución de las mujeres cubanas han llevado a cabo actos de violencia. Tiraron piedras contra su casa, la amenazaron. Ha tenido que trasladarse a casa del marido, que está contagiado de COVID. Al final el marido murió. Ahora he tenido que huir y tengo que llamarte para decirte qué me está pasando. Yo denuncio la dictadura, me decía mi prima. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios mío? Este mensaje lo ha mandado una ciudadana italiana que tiene familia en Cuba. El autor de todo esto es ese comunismo que tanto conocemos en esta aula, porque lo hemos sufrido o porque es un pasado incómodo para muchos en este hemiciclo. Un amor tóxico, distinto de otro tipo de amor, difícil de justificar, algo que significa también maltrato. El comunismo ha masacrado Europa en el siglo pasado, ha reprimido, ha ahogado también a través de los batallones de orden, que es lo que tiene actualmente el pueblo cubano. Llamar un régimen comunista como República de Cuba es una contradicción interna. República significa que tiene que haber elecciones libres. Desde 1959 en Cuba, sin embargo, las elecciones no son libres. En las últimas elecciones del 2018, los 605 diputados electos pertenecieron evidentemente al Partido Comunista Cubano. Cuba se queja de hambre, de falta de alimentos, mientras que la sed de libertad, de elecciones y de derechos es algo que aqueja al pueblo cubano. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados ante las grandes manifestaciones que se celebran en la isla desde 1994. Tenemos que utilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance, incluyendo también la cláusula de derechos humanos que nos permite suspender el acuerdo de partenariado y cooperación, aumentando la presión internacional sobre este régimen despiadado y sanguinario. ¡Viva Cuba Libre! Muchísimas gracias, señora Cecardi. A continuación, durante un minuto, tiene la palabra la señora Fotyga. Gracias, señor presidente. Por tercera vez y a pesar de las restricciones de COVID, recurrimos al procedimiento de urgencia para poner de manifiesto las atrocidades cometidas contra su propio pueblo por el régimen cubano. Hemos llevado a cabo debates completos en que podemos debatir cuestiones más en profundidad. Es cierto que tenemos acuerdos con Cuba, pero quiero decir a uno de los autores que no hay valores comunes, que no hay principios comunes entre nosotros. Tenemos diferencias de sistema muy profundas y por ello tenemos que actuar de forma decisiva y con resolución, siendo decididos para imponer sanciones a Cuba, para que este tipo de políticas, que yo denominaría estalinistas, para que este tipo de políticas no se propaguen al resto de la región latinoamericana. Gracias. Muchísimas gracias, señora Fotyga. Durante un minuto tiene la palabra a continuación la señora Pereira. Gracias, señor presidente. Hoy volvemos a hablar sobre Cuba, la tercera vez en las últimas 6 plenos de este Parlamento Europeo. Esto es fiel reflejo cómo la instrumentalización de las supuestas violaciones de derechos humanos se puede utilizar como arma de injerencia. Puede cambiar el nombre de los debates y el título de la resolución, pero los objetivos siempre son los mismos. Por un lado, poner en tela de juicio las opciones de desarrollo y conquistas, la soberanía y la independencia de Cuba e interferir en el proceso de normalización de las relaciones Unión Europea con Cuba en el Acuerdo de Diálogo y Cooperación. Pero por otro lado, también permite ocultar la importancia del bloqueo de los Estados Unidos de América en contra de la Carta de las Naciones Unidas y que va en contra de los derechos básicos del pueblo cubano. Llamamos al diálogo y la cooperación entre la Unión Europea
y Cuba. Igualdad de derechos, sin injerencias y respeto mutuo. Y por aquí exigimos una vez más el que se acabe con ese bloqueo criminal. Damos nuestra solidaridad a Cuba, a su pueblo y ese ejemplo que son de soberanía y de resistencia y lucha. Muchísimas gracias, señora Pereira. A continuación tiene la palabra el señor Nicolau Alavanos. Hoy dan continuación al plan de intervención imperialista contra Cuba que desarrollaron los Estados Unidos, la mafia anticubana y pocas fuerzas en el interior. La UE, con la herramienta útil de supuestas violaciones de derechos humanos, patrocina abiertamente conocidos agentes que encabezaron la operación de desestabilización y tienen conexiones con el mecanismo bien remunerado de propaganda y varias agencias. Demanda así ser partícipe en la intervención imperialista. La respuesta combativa del pueblo, las manifestaciones multitudinarias en apoyo de la revolución, la solidaridad popular internacionalista en todo el mundo con el pueblo cubano, el gobierno y el Partido Comunista pueden frustrar los planes antirrevolucionarios de los Estados Unidos, la UE y sus apoyadores. El crimen más vil contra los derechos del pueblo cubano es el bloqueo, que sigue por casi 60 años, las 245 sanciones que el gobierno Biden mantiene y refuerza, que privan al pueblo de medios, bienes y servicios imprescindibles, que se levante inmediatamente el bloqueo criminal. Solidaridad con la lucha de Cuba y su pueblo por la defensa de las conquistas de su revolución. Cuba vencerá. Los planes de la intervención no pasarán. Muchísimas gracias, señor Alavanos. Durante 2 minutos tiene la palabra a continuación el señor Kelly. Las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar en noviembre, el día 15 de noviembre, fueron un gran esfuerzo para enfrentarse al gobierno comunista, para poder conseguir un cambio democrático. Se aspiraba a conseguir una transición a una sociedad civil más democrática. Esta protesta se ha reforzado por la situación difícil que ha supuesto la pandemia, gracias también a las redes sociales y también gracias a las nuevas generaciones hambrientas de cambio, un cambio que se ha hecho esperar demasiado tiempo. Más de 600 disidentes estaban encarcelados en Cuba antes de la manifestación, pero esto no impidió que el grupo Archipiélago pidiera otra manifestación. Yo alabo la valentía de estos grupos. El empoderamiento. Hace no demasiados años concedimos el premio Sájarov a las damas de blanco, un grupo de mujeres que pacíficamente protestaban en contra del encarcelamiento de 75 disidentes en Cuba en el 2005. Creemos en nosotras mismas, nos dijeron, pero también les necesitamos a ustedes. La señora Nieto, miembro de este grupo, está en la cárcel en este momento. El presidente Sassoli, cuando concedía el premio Sájarov a Alexei Navalny, hizo referencia al resto de los premios Sájarov que siguen encarcelados en distintos lugares del mundo. Quizá en el 2022 el Parlamento Europeo y la Comisión podrían organizar un evento importante para subrayar la difícil situación que viven estos premios Sájarov que están aún en la cárcel. ¿Qué le parece, señor comisario? Yo lanzo un llamamiento a favor de la excarcelación inmediata de todas aquellas personas que están en la cárcel a causa de la libertad de expresión por haber invocado su libertad de asociación, particularmente en el caso de Cuba. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Kelly. A continuación y por 1 minuto tiene la palabra la señora Rodríguez Ramos. Gracias, presidente. Cuba es una de las peores dictaduras que existe hoy en América Latina. Y, como decía el alto representante en esta misma tribuna, las dictaduras no tienen ideología. Su única ideología es la represión y el terror. Este mes de noviembre, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha registrado más de 1.130 acciones represivas contra activistas, periodistas, opositores, artistas y menores. Así, llenando las cárceles cubanas de disidentes, de opositores, para los que hoy quiero pedir la libertad, este régimen caduco de más de 60 años pierde legitimidad externa e interna, demuestra su fragilidad,
porque, como recuerdan las mujeres cubanas al frente de la lucha por las libertades, la crueldad es la fuerza de los cobardes. Cuba solo tiene una salida, una transición democrática, una transición política con un diálogo inclusivo. La Unión Europea debe estar ahí, tendiendo la mano no al inmovilismo, sino a la sociedad cubana que avanza en su camino por la libertad mientras grita patria y vida. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Roysen. Un minuto. Gracias, presidente. Señor comisario. Falta de todo. Esto es quizás la mejor descripción de la situación en Cuba. Clama al cielo. La desesperación de la gente solo tiene una salida, la protesta pacífica. Protesta que el presidente Díaz-Canel reprime violentamente, llamando a sus seguidores a una contramanifestación para, cito, luchar por la revolución. Es el colmo de un régimen cuyo único guión es culpar a los demás para ocultar su propio fracaso, como dice muy certeramente un cristiano cubano. Hablando de cristianos, la libertad de culto tampoco se respeta fácilmente en esta isla comunista, Cuba. Sobre todo las iglesias no registradas lo tienen muy difícil. El proceso de registro de comunidades religiosas a menudo es arbitrario y discriminatorio, lo que a su vez lleva a un aumento del número de iglesias particulares en casas particulares con todas las consecuencias. También es delicado el tema de construcción de nuevas iglesias. Apelo a la UE para que su delegación en La Habana hable con las autoridades cubanas sobre la libertad de culto. Gracias, señor Roysen. Tiene la palabra por tiempo de 1 minuto el señor Kelleher. Yo condeno los ataques en la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias, los campos de trabajo forzados, la censura y la reeducación política de las minorías por parte del régimen cubano. Es el regímenes totalitarios de izquierda y de derechas, tenemos que condenarlos a todos de manera igual, porque ambos es lo contrario de lo que defendemos en el Parlamento Europeo. Y me sorprende que algunas personas, por sus puntos de vista ideológicos en la izquierda, que salgan a este Parlamento y y pierdan esas oportunidades de libertad y estén defendiendo el régimen cubano, que ha perseguido a su gente durante tantísimos años. No hace tantísimo tiempo en el que los cubanos no podían ni siquiera salir de su país y quieren irse cientos de miles. Así que dejémoslo bien claro, condenar los regímenes autoritarios que son corruptos en la derecha y que son corruptos en la izquierda, y hacer aquí desde el centro, digo, la libertad y ánimo a los cubanos, y una vergüenza a aquellos que apoyan al régimen cubano. Gracias, señor Kelleher. Para cerrar el debate tiene la palabra el comisario Lenarčič. Presidente, señorías, las protestas en Cuba del 11 de julio y el 15 de noviembre son reflejo de las ansias legítimas de los cubanos sobre la situación tan difícil económica en el país, pero también tienen una dimensión política que es muy importante. Los ciudadanos piden la libertad de expresión, derechos civiles, derechos políticos, es decir, lo que piden en una palabra es democracia. La Unión Europea apoya al 100% el derecho de los ciudadanos cubanos para expresar sus puntos de vista de manera pacífica y el que pidan cambio. En distintas ocasiones hemos pedido a las autoridades cubanas que éstas respeten los derechos fundamentales, las derechos básicas, libertad de asociación, de reunión, que se libere a la gente que se ha detenido de manera arbitraria y que participen en un diálogo intenso sobre sus propios ciudadanos. Los casos de los cubanos que se enfrentan a la represión después del 11 de julio y el 15 de noviembre son algo que nos preocupa muchísimo. Y como hemos repetido en distintas ocasiones, la Unión Europea espera que Cuba respete
todos los derechos fundamentales y libertades de sus ciudadanos, la dignidad humana, incluido el acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo. Ya en julio de este año, el alto representante, el presidente Borrell, instó al gobierno cubano para que liberara a todos los protestantes que habían sido detenidos de manera arbitraria. Y desde entonces la Unión Europea ha sacado estos casos individuales, con las autoridades cubanas a todos los niveles, tanto en La Habana y como aquí en Bruselas. Y vamos a seguir haciendo esto. Los derechos humanos son una parte fundamental del diálogo político y del acuerdo de cooperación que tenemos nosotros con Cuba. La Unión Europea reitera su política de compromiso crítico con Cuba en el marco de ese acuerdo que tenemos. Vamos a seguir pidiendo que se respeten totalmente los derechos humanos, las libertades fundamentales. Vamos a seguir promoviendo y apoyando las reformas que se necesitan más que nunca en la isla de Cuba para mejorar la vida de los cubanos. Gracias. Muchas gracias, señor comisario Lenarčič. Con esto se cierra este debate. La votación será más adelante.